Biocultores, buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Bioethics News y como cada lunes le mandamos un fuerte abrazo a nuestro querido profesor Pepe Arellano, confiando en que pronto ya esté aquí nuevamente con nosotros. Y mientras, le doy la más cordial bienvenida a nuestro conductor alterno invitado el día de hoy, que es el doctor Bernardo García, quien es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, miembro de la Unidad de Bioética de esta misma universidad y recientemente miembro del Colegio de Bioética. Doctor García, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchos saludos, muchas gracias por la invitación y muchos saludos a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Gracias. Pues, doctor, ¿qué le parece si atendemos este asunto? Que pues como sea acaba siendo un fenómeno bioético por todas las implicaciones que tiene y que me gustaría contextualizar para que nuestro auditorio se ubique. Es esta cuestión donde el presidente Nayib Bukele, presidente de El Salvador, hace una acción por parte del Estado donde de facto encarcela nada menos que a 5,747 personas, y esto es una respuesta a lo sucedido el 27 de marzo de este año, del 22, donde de la noche a la mañana se dan más de 80 asesinatos por parte de este grupo delictivo conocido como la Mara. Bien, ante este suceso del 27 de marzo, Bukele hace esta acción y comienza una tensión, un tironeo entre la presidencia de El Salvador y el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, representada, ya sabemos, por Michelle Bachelet, donde consideran que se está violando la Convención Internacional sobre Derechos Humanos y que se están, con esta medida se está ocasionando una suspensión de libertad de asociación, una suspensión del derecho de la defensa, una suspensión de la inviolabilidad de la correspondencia y otra serie de atentados contra derechos humanos. Sin embargo, Bukele en respuesta, dio dos respuestas. La oficial, que dice que es una medida del estado de excepción por la cuestión del grupo delictivo de la Mara, que no es cualquier grupo delictivo, tienen su poder y su extensión, y que en este estado de excepción es una respuesta a una situación de emergencia. Esa fue la respuesta oficial. La respuesta no oficial fue: me importa poco lo que digan los órganos internacionales, aquí mi prioridad es estabilizar esta situación. Doctor Bernardo, en este contexto que acabo más o menos de ilustrar, a mí me parece que tiene muchas cuestiones de derecho, de esta cuestión de derechos humanos, y de ahí que le agradecemos mucho su presencia el día de hoy para que nos aprendamos con usted y nos ilustre, porque de facto primero es este choque de derechos, o sea, una cuestión de excepción y una cuestión de protección de derechos humanos hacia estas personas encarceladas. Doctor García. Muchas gracias. En realidad, los estados de excepción como tales, el sistema, vamos a decir, o la herramienta es muy antigua. Empezó con Roma, en donde se dotaba al dictador de facultades extraordinarias, pero por un tiempo limitado. Y entonces Escipión así combate la invasión de Roma, pero como toda buena herramienta tiene el uso o el exceso, el abuso de la misma, y así es como Julio César se eterniza en el poder, es decir, le quita los límites que tenía en cuanto a la temporalidad y se vuelve dictador eterno. Esto también en la historia latinoamericana dio pauta para que en nuestros países durante los años 70, 60 y 70 empezaran a forjarse las dictaduras militares, es decir, había un acontecimiento social, el cual se justificaba. Obviamente, para la justificación implicaba también cierta anuencia del resto de poderes, no solo
del Ejecutivo, sino también una autorización del Congreso o del propio Judicial. Y así es como en Latinoamérica nacieron las dictaduras militares. Entonces, en términos reales, este estado de excepción, también graduado en otros países como emergencia, alarma y sitio, permite que se suspendan ciertos derechos y también a veces se dote al presidente de facultades extraordinarias para legislar. La Constitución mexicana lo prevé, lo tiene puesto. Lo único que sí, entraremos a las medidas que hay para evitar los abusos del poder, que ya establece la Constitución mexicana a diferencia de los otros. Entonces, la justificación de este tipo de eventos, y también tenemos que decir, Europa es lo que usó ahora en COVID para restringir el tránsito, para obligar a las personas que estuvieran en sus casas, como fue el caso español. Eso permitió que se limitaran ciertos derechos atentos a una necesidad. Esto es un estado de necesidad. Ahora, el problema es qué invocas, cuál es la causa y también cuáles son las consecuencias. En donde la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha establecido oficina también especial que vigila los estados de excepción de todos los países para evitar los excesos y los abusos de poder. Normalmente la causa suele ser muy genérica. Las constituciones no entran a un casuismo específico. En el caso de la mexicana hay una causa expresa, la invasión, y hay dos causas genéricas. La perturbación grave de la paz pública, que tiene que ver con la permanencia del gobierno, el no ataque al gobierno, no un golpe de Estado, una sedición o un motín. Y hay otra que habla de cualquier otro caso en que se ponga la sociedad en grave peligro o conflicto, lo cual puede ser lo mismo un desastre natural que puede ser causas de enfermedad como de cualquier tipo. Pero ahí viene la serie de criterios que acompañan al uso de esta herramienta. En el caso mexicano, solamente el presidente lo puede hacer, se lo autoriza el Congreso, pero solamente el presidente lo puede iniciar. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque todos hemos vivido casos en que se justificaba hacerlo, pero que ante la política en exceso el derecho se reduce y por lo tanto los presidentes, si tienen manga ancha para hacer lo que quieren, no lo van a hacer jurídicamente, sino que lo van a hacer ahora sí de facto. Incluso me atrevo a decir, esto es un estado de excepción como el que nuestro presidente hizo para evitar el cumplir los trámites de manifestaciones de impacto ambiental y otra serie de permisos para las obras del sexenio. Y lo hizo así porque dice, estas leyes a mí no me aplican, aunque le apliquen a todos los demás. Eso es de inicio un estado de excepción. Ahora bien, existen una serie de restricciones. Lo que viene en la Constitución mexicana desde el año 2011 son estos parámetros internacionales establecidos por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. ¿Qué se trata? Que hay derechos que no van a ser susceptibles de suspenderse. No hay que motive, no hay ninguna causa que motive. Supuestamente deberíamos de encontrar una proporcionalidad. Voy a poner un ejemplo y para no variar va a ser un ejemplo malo. Si yo me corto el dedo, yo acepto que el doctor me vuelva a lastimar, por así decirlo, limpiándome, me provoque dolor y es más, luego me clave una aguja con hilo porque va a ser una medida que aunque me lastime más, tiene una misión de curarme. Lo mismo si me tuvieran que operarme del apéndice, me lesionan para curarme. En este caso, se trataría de regresar a la normalidad a través de lo anormal, un derecho especial de la situación extraordinaria para regresar a la normalidad. Esas son las condiciones. ¿Qué es lo que le están diciendo al presidente Bukele? Le están diciendo, no tienes justificación en ningún caso para violentar debido proceso, no tortura, presunción de inocencia y todos los demás derechos que usted dijo. Es decir, no va a haber ninguna causa en la cual te puedas justificar. Y en términos reales nos encontramos que si él lo está haciendo de esta forma, es porque consideraría como mucho que su estado se está viendo superado por la propia presencia de una pandilla o de las pandillas. Y eso sería muy conflictivo. No lo hace así y entonces invoca
con la complacencia tanto del Poder Legislativo como del Poder Judicial, estos estados de excepción para no tener límites en su poder. Entonces, el propio Congreso le cedió todo el poder al presidente para estas circunstancias. Muy bien, pero aquí el punto es que recordemos el caso de Colombia, donde se vuelve un narcoestado, donde literal por encima de toda la estructura estaba Pablo Escobar y realmente todo un país estaba regido por el criterio de esta persona. Entonces, aquí el alto comisionado dice, no tienes la jurisprudencia, el poder para hacer esto. Sin embargo, hasta donde la justificante no es tanto en el orden del derecho, o sea, de la organización del derecho, sino de la contingencia de la situación para evitar que al no pararse estos, al no poner límite, tengamos otra Colombia, o sea, otra situación como la de Colombia o como la de México hace unos años, donde realmente el Estado de Derecho se tambaleó, o sea, realmente nos puso en una situación de jaque, donde la violencia se volvió exponencial y ya de pronto lo de menos eran los grupos de crimen organizado, sino ya la población en general, que cualquiera se sentía con licencia para matar y las causas para hacerlo cada vez se volvían más triviales, más absurdas, pero que en esta inercia de fractura del Estado, repito, la violencia se volvió exponencial y parecía no tener ya ningún límite. Luego entonces, en este sentido de seguridad social, que sí, por supuesto, atenta contra cierto marco de derecho internacional o incluso constitucional, porque mucho del marco de derecho internacional, recordemos que se volvió vinculante al ratificar todos estos tratados y todos estos tratados en materia de derechos humanos e incluirlos en las constituciones de cada estado ratificante, entonces se vuelven vinculantes. Entonces, probablemente atenten incluso contra la propia Constitución de El Salvador. Pero ¿hasta dónde, doctor, se superpone a esta situación la seguridad social? Entendiendo que el que está vulnerado, el verdaderamente vulnerado es el ciudadano común, frente a una fuerza que de pronto, y digo, ejemplos están, supera incluso la fuerza del propio Estado. Y creo que el mejor ejemplo en esto pues fue Colombia. Doctor. Claro, aquí se está pidiendo un poder desmedido, le están autorizando un poder desmedido, es decir, no sujeto a límites. Y lo que le están reclamando a la ONU precisamente es eso. Tienes aún en lo desmedido que tener límites. Eso es lo que le están pidiendo. Déjenme tratar de plantearlo de otra forma. Todos ante una agresión tenemos derecho a una legítima defensa, pero para que la legítima defensa se constituya también tiene que ser proporcional. Si me van a agredir de alguna forma, acabamos de ver un video en nuestro país que fue realmente lamentable, en donde una persona amenaza a otra con un arma blanca en un bat y la otra persona le dispara y no solo le dispara, se va y no solo fue un balazo, fueron 7 u 8, ya incluido en el piso. Entonces, aún la legítima defensa tiene límites para evitar el exceso y también para evitar que esto se convierta en un problema mayor. Porque si cualquier agresión me justifica a mi uso desmedido, esto se va a convertir definitivamente, como usted bien lo menciona, en una escalada. Entonces, no todos los límites se pierden. Y parte de lo que le están reclamando al presidente de El Salvador es, hay determinados derechos que según el derecho internacional no se puede restringir. ¿Por qué? Porque no habría razón de hacerlo. Ejemplo, no tiene ninguna razón restringir el derecho a la no discriminación. No nos va a ayudar a remediar nada.
no nos va a ayudar en nada si suspendemos derechos de nacionalidad, del nombre o otra serie de factores. Esto es lo que están reclamando. Aunque tú consideres que requieres una fuerza desmedida, no puedes jamás retirar la prohibición, tanto de desaparición por fuerza de personas o de tortura. Y eso es de lo que están acusando en buena medida al presidente. Ahora, quiero también, y perdón por regresar al caso mexicano en la historia de México. La última vez que en realidad se restringieron derechos de esta forma en México fue en la Segunda Guerra Mundial, del 42 al 45. Y estuvimos muy cerca de volverlo a hacer en el 94, porque para el presidente Zedillo y quienes lo asesoraban, iba a ser la única base legal para que ante la crisis económica México pudiera entrar a una moratoria de pagos internacional. Esto hubiera sido, y perdón, creo que lo que nos sirve es para comparar, ¿una crisis económica coloca a la sociedad en grave peligro o conflicto? ¿O cuál sería la razón? No. Pero como son causas indeterminadas y solamente el presidente lo puede hacer, en su interpretación, en su justificación y en la autorización que le dé el Congreso es donde se encontraría o no causas suficientes. Lo que alguien nos diría es si el Congreso se lo autorizó es porque consideró causas suficientes, pero ahí entran todos los mecanismos también de derecho internacional, que es una garantía más, es un nuevo freno también al Estado. Me refiero a otro momento también en la historia de México. De facto, en el alzamiento en Chiapas, en 1994, hubo una restricción de derechos. Tan es así que el ejército repelió, mató, disparó durante 3 o 4 días. ¿El presidente pudo haber llamado a una restricción de derechos en México? Sí, indudablemente si ese hubiese sido su criterio. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? De inmediato hubieran llegado observadores internacionales de la ONU a ver qué se estaba haciendo. Y en ese momento el presidente decidió que no. Por ahí atrás hay un libro que dice la rebelión en Chiapas y el derecho y justifican desde desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas lo bien que actuó el presidente al no invocar un estado de excepción, diciendo que lo que operó en él fue la mesura. Entonces, claro, en esto hay una cuestión desgraciadamente también subjetiva en cuanto a la posibilidad de las causas y a las medidas que se invocan para poderlo justificar. Ahora, de esta transgresión de límites o de no observar ciertos límites, uno de ellos, que es donde más ha puntualizado la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, es la cuestión de los niños. Porque dentro de estos 5,747 personas encarceladas, hay un cierto porcentaje de niños que no se ha especificado, y el cambio en agudo a la legislación para poder fincarle responsabilidad criminal a estos niños que pertenecen a las pandillas, o sea, pertenecen a la Mara, y por ende se dedicaban a actividades criminales. Entonces, uno de ellos es el cambio en agudo, en facto, a la legislación para que estos niños puedan ser juzgados y condenados como adultos, y de esta forma niños de 12 a 16 años puedan recibir hasta 10 años de condena de prisión, y de 17 a 18 años hasta 20 años, que eso es lo que consideran también un uso excesivo de fuerza del Estado. Y también el otro límite que consideran también como uso excesivo de fuerza del Estado es el juzgar en ausencia, o ¿cómo le llaman ustedes? In absentia, que claro, aunque no esté presente ahí en la corte, se le juzga, se le condena y ¡fum! Ya, corre tiempo de cárcel. Entonces, esto es de las críticas más fuertes y de las observaciones más fuertes que se le ha hecho al presidente, porque por un lado, que ahí también el sentido ético se me resbala a mí un poco, porque inmediatamente surge esta noción de que los niños en realidad son víctimas,
Y no quito de lado que sí, son víctimas de un entorno, muchas veces son reclutados incluso contra su voluntad, etcétera, son prisioneros a veces, pero también la realidad es que muchos no lo son, sino que se adhieren de forma voluntaria por esta sensación pues de poder, de ganar dinero de forma fácil. Un niño de 12 años con una 48 semiautomática, una 38 semiautomática, por supuesto que hace sentirse poderoso cualquiera. Entonces, también de pronto esta situación del propio sujeto de querer tener sensaciones que solo le otorga la asociación criminal o la pertenencia a una asociación criminal. Esta pertenencia de tribu que te da una identidad, que te da una solución a tus carencias materiales, que te da cierto poder, pero que desgraciadamente pues te mete en un camino de no retorno, y ahí pues tampoco es tan víctima. O sea, ahí no es una víctima, ahí es una elección, que una cosa es que se haga de infancia o de adolescencia, mejor dicho, y otra cosa es que no sea una elección por sí misma. Entonces, y claro, Bukele pues no se pone en el plan de vamos a ver quién es víctima, quién no, quién entró voluntario, que no, agarró parejo, puso la vara con la misma medida para todos, y resultado, efectivamente se está metiendo en un problemón de transgresión de derechos internacionales y constitucionales, y afectando quizás a toda una generación. No porque ahí esté toda la generación en Salvador, pero Salvador ciertamente es un país pequeño, y que de alguna forma estos cambios de legislación por supuesto van a impactar ya a adolescentes y a niños que quizás por delitos menores, o sea, no tan graves como pertenecer a estos órganos delictivos, sino por otra serie de delitos mucho menores, pero con sentencias realmente gravosas. Doctor Bernardo. Hay varias reglas esenciales o fundamentales para todo tipo de procedimiento, todo tipo de juicio. El primero de ellos es que las reglas deben de ser dadas de forma previa. Y esto implica la no retroactividad de las leyes. Es decir, mis conductas tienen que ser sancionadas después de que salen las leyes, porque de lo contrario no conozco, si me dejan decirlo así, las reglas del juego. Entonces, si el presidente, a través de este decreto, está cambiando la legislación hacia hechos del pasado, viola un derecho elemental que es la no retroactividad. La segunda cuestión es que en todo procedimiento tienen que haber elementos en el que me permitan defenderme, y el que me permitan defenderme es permitirme tanto dar mi versión de los hechos como también permitirme presentar las pruebas que a mí me corresponden. Cualquier persona que es juzgada en ausencia, la están juzgando con dos elementos. Una, rompiendo la presunción de inocencia, negándole la oportunidad de dar su versión o de defenderse, y esa versión, tanto de ser oído con su versión o de defenderse con las pruebas, es romper dos derechos elementales para todo tipo de procedimientos que tienen, que me deja decirlo, más de 800 años de existencia. Entonces, eso es un rompimiento muy difícil. La segunda es, los niños tienen una consideración especial también para el derecho. Y esa consideración especial para el derecho es señalar que por la inmadurez que les da la edad y por determinadas circunstancias se vuelven no sujetos a responsabilidad. En México, hasta los 18 años no se adquiere una responsabilidad penal completa. Antes de eso se cometen faltas administrativas, y entonces los niños tienen un trato específico, un trato especial para proteger precisamente ante las circunstancias de la posibilidad de que no comprendan por esta inmadurez que, insisto, es considerada también de alguna manera natural.
Ahora bien, esta idea de que se está juzgando a los niños como adultos les está rompiendo todo un proceso también de maduración y también, como usted decía, la pertenencia para ellos, para estos jóvenes, también a veces se vuelve importante. El hecho de combatir los efectos no va a remediar nada. En todo este tipo de cosas, si no combatimos la causa de la causa, no vamos a poder alterar las consecuencias. Es decir, esto va a ser un procedimiento o un proceso que continuará en El Salvador y que no se remediará por el hecho de juzgar a las personas de esta manera en la cual violentan sus derechos, porque eso también va a permitir un sentimiento en el cual si el Estado abusa, pareciera que a mí también me va a abrir la puerta para abusar posteriormente y así ver quién termina abusando más. Entonces no creo que vaya a ser la mejor situación con las cuales pueda actuar el presidente en este sentido. Ciertamente se vuelve un fenómeno complejo, con diversas implicaciones éticas, legales, por supuesto, de materia de derecho ya nacional, internacional, sociales, porque sería interesante ver la percepción de un ciudadano común de El Salvador, cómo ve esta acción de su propio presidente. Y por supuesto, falta la segunda parte del capítulo porque ver la contrarreacción de estas agrupaciones criminales. Digo, no son asociaciones que están acostumbradas a la violencia, a este tipo de acciones, y que no son de los que se quedan con los brazos cruzados, ¿no? De, ay, bueno, ya metieron a todos a la cárcel, ya paz, ¿no? O sea, aventamos el pañuelito blanco. Y hasta dónde esta contrarreacción, entonces sí mete en una espiral de una violencia desproporcionada a todo un país por la situación de que esta primera acción de estado de excepción no es que no tenga un efecto hasta cierto punto delimitatorio, sino que si no hay una estrategia bien armada posterior, entonces sí se puede volver un debacle. Y lo más peligroso que a mí me gustaría resaltar en lo que usted explicó al principio y que me parece crucial en materia de nuestra educación también, digamos, civil, esta cuestión de que el estado de excepción mal utilizado por un presidente puede ser la puerta para empezar a cocinar una posterior dictadura. O sea, es la puerta de entrada al exceso de la fuerza del uso del Estado y eventualmente a una dictadura si simplemente, pues ya yo soy la ley y aquí mando yo y me importa un comino el mundo y se hace lo que yo digo. Entonces ya empiezan estas situaciones de estados dictatoriales, autoritarios, donde por motivos aparentemente justificables, loables incluso, se empiezan ya a soterrar los derechos ya de todo mundo, ya no solo de los grupos criminales, sino del que se atraviese. Entonces empezamos a ver el periodismo y los detractores, y empieza una pendiente resbaladiza donde después, a la menor provocación, eres sometido por esta cuestión de nadie puede ya contraponerme porque aquí la ley soy yo. Entonces, ojo, porque de pronto parece una medida necesaria ante una situación que puede salirse de control, pero también es una puerta que tiene sus riesgos y que sanamente como fuerza social, como sociedad, pues tenemos que saberlo para saber también qué riesgos representa y en un momento dado presentar una resistencia social que permita el equilibrio.
Y bueno, aquí me parece que entonces falta un segundo y un tercer capítulo. El segundo es qué estrategia de reestructuración social el presidente y su gabinete y todo su cuerpo de gobierno presentan para evitar precisamente esta concatenación de transgresión de derechos, sin una situación de estabilización social, para que, por ejemplo, en este caso, los niños, cómo ser rehabilitados, cómo ser reinsertados, entendiendo que muchos de ellos fueron víctimas, muchos no, pero finalmente esta asistencia también del Estado a un individuo que por su propia edad es vulnerable. O sea, un niño, por más desarrollado que esté, no va a tener ni la madurez, ni la capacidad de disertación, ni nada que ya tiene un adulto hecho y derecho ante una situación que por supuesto lo vulnera de todas. No solo el pertenecer a una organización criminal, sino ahora estar en una situación donde todo el peso del Estado se le está yendo encima y que muchos de ellos, si esto no se modifica, pues serán adultos de 35, 40 años cuando vuelvan a reinsertarse en sociedad. Doctor Bernardo, pues ya se nos acabó el tiempo. O sea, no entiendo por qué cuando los temas son tan interesantes se va como agua, pero ¿alguna otro comentario o aportación que nos quiera usted dar? Adelante, por favor. Muchas gracias. Mire, usted lo mencionaba, cómo se afecta a los demás. Y aquí para mí siempre ha sido muy importante un poema de un pastor luterano alemán, Martin Niemöller, que en 1945, en la Segunda Guerra Mundial, dijo, cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio ya que no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio ya que yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté ya que yo no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté ya que yo no era judío. Y cuando vinieron a buscarme a mí, no había nadie más que pudiera protestar. El problema es que aunque yo no pertenezca a la Mara, si mi presidente se está excediendo, eso implica que a futuro se va a poder exceder también conmigo. Y entonces en la cultura y en la ética del cumplimiento cívico, en la idea de un cumplimiento de Estado de Derecho, a mí sí me debe de importar lo que hace mi presidente, más allá de que me afecte o no directamente. Y ese es el tema que en la apatía social ha lacerado, a mi modo de ver, a la mayoría de los países latinoamericanos. Una apatía en la cual creemos que porque no nos afecta directamente no tiene ninguna repercusión con nosotros, y eso es falso. Debemos de entender que el cumplimiento de un Estado de Derecho es una base fundamental para todas las personas, para su libertad y para su desarrollo. Y que si no lo defendemos, pues simplemente nadie se merece lo que no está dispuesto a defender. Le agradezco infinitamente por la invitación y sobre todo a todos los que nos escuchan por la paciencia. Muchas gracias. ¿Qué cosa más importante acaba de decir? Muchísimas gracias, doctor García. Realmente no cabe duda. Aprender de los mejores deja otro sabor de boca y tiene otro impacto. Le agradezco muchísimo su generosidad, su compañía en esta noche. Y biocultores, por favor, lo que acaba de decir el doctor es crucial. Aunque parezca que no nos afecta, en realidad nos afecta a todos. Por favor, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Aquí está la razón de por qué. Muchísimas gracias, doctor. Buenas noches. Hasta la siguiente, biocultores. Esto fue Bioethics News. Hasta la siguiente. Gracias. Buenas noches.